Ese miedo instintivo que nos salvaba es el depredador que nos está hundiendo. Todo el tiempo tenés este miedo, te genera una suave inflamación crónica sistémica. El miedo al futuro es lo que te trae estrés, porque son cosas que seguramente no van a pasar. La inmensa mayoría de las cosas que vos tenés miedo no van a pasar. Esta semana en La Fórmula hablamos con Martín Lombardero, reconocido cardiólogo, quien nos cuenta lo peligrosas que son las emociones negativas en nuestra salud. Baja la inmunidad. Al bajar la inmunidad, la tristeza hace que un virus te mate mucho más que si estás fuerte. Tiene mucho que ver tu estado mental, lo que vos estás queriendo. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Si no te movés permanentemente, mentalmente y físicamente, en un punto te estás muriendo. Bienvenido, Martín. Gracias por Mili. estar acá. La verdad me pone muy contenta que podamos tener esta charla. Esta semana leí tu libro El corazón consciente y tengo demasiadas preguntas y cosas en las que me quiero meter. Si querés, me meto de lleno como para aprovechar todo el tiempo que tenemos y solventar todas mis curiosidades. Dale. Bueno, lo primero que quiero hablar es un poco de lo fundamental, creo que es el core de tu libro, que es cómo las emociones negativas pueden tener implicancias muy reales en lo que es nuestra salud, en lo que es una inflamación crónica y sobre todo cómo pueden ser el componente final de lo que a veces lleva a un infarto o a una muerte súbdita. Hay que ir un poquito para atrás para poder entender esto y ver que que nuestros genes no han cambiado en los últimos años, pero sí cambió nuestra cultura. Y hace 200.000 años para atrás, 300.000 años para atrás, nosotros vivíamos con las emociones que viven los animales que vos conocés, con las 4 emociones primarias, que son miedo, asco, sorpresa e ira. Con esas emociones pudimos sobrevivir. Si vos no tenés miedo e ira, no hubieras podido enfrentarte a un depredador o no hubieras escapado de un depredador. Ese miedo se transformó culturalmente y no genéticamente, pues lo tenemos igual, en pánico a todo. Entonces, ese miedo instintivo que nos salvaba es el depredador que nos está hundiendo. Porque tenés miedo a todo. Miedo a perder el trabajo, miedo a que te roben, miedo a que te enfermes, todo el tiempo tenés este miedo, te genera una suave inflamación crónica sistémica. ¿Qué es esto? Cada vez que nosotros nos enfrentamos a un depredador, en este caso es el miedo o el pánico cultural actual, el que crea la mente, cada vez que nos enfrentamos al miedo, generamos cortisol, adrenalina y todo lo que tiene que ver con el sistema simpático. Y el cortisol, a diferencia de la adrenalina, tarda 5 o 6 horas en bajar. Aumenta mucho la glucemia y te predispone a vos a la huida o a la pelea o a salir corriendo. Ese cortisol aumentado te genera, como te conté yo, aumento del azúcar en sangre. Y eso genera inflamación. Entonces entras en una suave inflamación crónica sistémica. Y la aterosclerosis, Mili, es una enfermedad inflamatoria. La pregunta es, ¿por qué el colesterol ingresa en la pared de la arteria y se queda ahí y no sale de la pared? Preguntale a la inflamación por qué se queda ahí. No le preguntes al colesterol. El colesterol no es bueno ni malo, es una sustancia clave en nuestra vida, pero alguien la deja metida en la pared. Y esa es la inflamación crónica sistémica que tenemos todo el día. Es decir, nuestro depredador actual es el estrés y es el miedo, que es la base de todas las emociones negativas que estamos teniendo. Muy relacionado a esto, hay una parte en tu libro donde hablas de las 3 P's que tiene la autora Annie Marquier, y me encantaría si nos metemos en cada una de ellas porque creo que tiene mucho que ver con esto. La primera, que es pánico, sí, placer y poder. Bien. Pánico, placer y poder son las 3 P que en nuestro personaje, si te acordás, Ramiro, que creo es un broker, no vamos a decir el final de la historia, porque cada capítulo es una historia diferente, pero Ramiro lo asociaba, esas 3 P, con su vida que tenía. Era un broker que vivía de noche y le encantaba vivir lo que estaba viviendo. Annie Marquier, en su libro, que lo recomiendo, se llama El maestro del corazón, ella habla de las 3 P, igual que hablaba Ramiro, pero él las tomaba como una cosa buena para él, porque decía que había que tener plata, poder y placer, en ese orden, o más o menos parecido. Y Annie Marquier, al revés, ella lo menciona como que ese es el mal de la humanidad, que sería pánico, placer y poder, que se transformó en lo que te conté yo antes, en estos 300.000 años para atrás, es decir, cuando éramos pre-sapiens, el pánico actual es el miedo que teníamos antes instintivo. El instinto de reproducción pasó a ser el placer, y el placer es algo muy efímero, que buscas el placer y nunca lo tenés que encontrar. Es lo contrario a el bienestar, es la felicidad inmediata, es lo que buscamos con el consumo que tenemos ahora.
Y por último, el poder, que antes era la defensa del territorio, hace 300.000 años, y ahora es el poder de tener lo más alto que puedas, inclusive con frases como que el fin justifica los medios. Tengo algo, el pánico está clarísimo y lo veo completamente como algo negativo. Ahora, vivimos en un mundo que está dominado por la búsqueda de placer y por la búsqueda de poder. Y vamos a decir que el poder hoy te lleva a tener más adquisiciones, una mejor economía, un mejor pasar, un estatus social más alto, que no sé si hoy están vistos como cosas negativas. Y el placer creo que también... Una vida sin placer o una vida sin disfrutes tampoco tiene mucho sentido. Entonces, ¿cómo se manejan esas dos partes que hoy están vistas como algo completamente positivo? ¿Cuáles son las implicancias negativas que tienen? Depende cómo lo mires. Tenemos que identificar lo que es placer, de lo que es felicidad, de lo que es bienestar. El bienestar es a largo plazo. El placer es inmediato. El placer es lo que me da comprarme un auto. ¿Cuánto me dura la felicidad? 2 días. Ya después ya quiero otro porque quiero el nuevo modelo, y después quiero otro, y quiero una lancha, y quiero un cohete, y nunca me alcanza porque estoy en búsqueda permanentemente del placer. Otra cosa es el bienestar. El placer tiene más que ver con la dopamina, y esto no soy yo el que debería hablar como cardiólogo, sino alguien que sea especialista en bio-neuroemociones, pero vamos a charlar de esto porque lo hablo en el libro. El placer tiene que ver con la dopamina es adictiva. Entonces, como una comida que tiene mucha sal, que tiene mucho azúcar, que es muy manufacturada, industrializada, y eso también me da dopamina y me da adicción y me da placer un rato. El bienestar es otra cosa. El bienestar tiene que ver más con la cronicidad de la felicidad, con la armonía tuya que tenés en tu interior. Y eso tiene que ver con la escala de valores que vos ponés. Si la escala de valores tuya es buscar placer, 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 tu corazón va a estar en disarmonía con tu cerebro, porque en realidad vas a estar con picos de placer porque tengo un auto, pero en el mismo día te pasa. En el mismo día tenés una noticia fantástica, estás feliz, y a la tarde una noticia fea, estás triste. No es tan así. Hay que buscar el bienestar, que es que las cuestiones, digamos, que te afectan día a día no sean tan dramáticas para vos, y tampoco que la felicidad sea tan grande. Es decir, el equilibrio, eso es bienestar. Eso tiene que ver con la armonía, con paz interior. Si estás todo el tiempo buscando felicidad, vas a estar vacío, porque nunca te va a alcanzar. No hay manera que en este mundo te dé una felicidad eterna, por más que consumas lo que consumas. Comprate, yo te doy a vos 100 millones de dólares y no vas a ser feliz tampoco. No vas a ser feliz, no, vas a ser feliz de a poco, pero no vas a tener bienestar hasta que vos no estés bien en tu interior y entiendas que eso es algo material y que eso te da un placer momentáneo, transitorio. Pero el verdadero bienestar se consigue de otra manera, con paz interior, con espiritualidad, con lo que vos quieras, pero conociéndote a vos mismo, entrando en vos, no en pretendiendo que con una compra vos vas a ser feliz. ¿Por qué? Porque nunca alcanzás lo que vos estás buscando. Si yo pienso que el día que tenga un auto voy a ser feliz, lo tengo. Bueno, el día que tenga una camioneta voy a ser feliz, la tengo. El día que tenga un avión voy a ser feliz. El día que tenga, y no vivo el hoy. Sí, es la zanahoria que uno nunca termina de alcanzar. No quiero transformar esto en una charla filosófica, pero sí lo que me pasa con esto es que creo que es una línea muy delgada, porque también la falta de búsqueda de esa zanahoria, bueno, por lo menos en mi caso, y creo que en el caso de mucha gente, puede llevar a la falta de propósito. Ahí no. Si no tenemos sentido de vida, entonces sí tenemos un problema, ¿no? El sentido de vida es clave. Vos tenés que tener un sentido de vida. Una cosa es un objetivo material y otra es un objetivo personal o un objetivo individual. En el cual el objetivo personal mío, a mi edad, es dar servicio. O sea, que vos me digas que te hizo bien el libro, a mí me llena muchísimo más que me regales cualquier cosa, digamos, material. Entonces, depende de lo que uno busca. ¿Vos tenés perro? ¿Tenés gato? No. Bueno, supongamos que tengas un perro, un gato, un mono en tu casa, lo que quieras. Ellos no tienen trauma del pasado, ni tienen miedo al futuro. Ellos viven el hoy. Entonces, ese mindfulness que está muy de moda hoy, es cierto. Si vos vivís el día a día y sos consciente del día a día, sos consciente de todo lo que te está pasando, sos consciente de que el árbol que tenés enfrente, sos consciente, vivís el día, vas a vivir mejor, porque el miedo al futuro es lo que te trae estrés. Porque son cosas que seguramente no van a pasar. La inmensa mayoría de las cosas que vos tenés miedo no van a pasar. Estoy de acuerdo. ¿Dónde sentís que son los lugares más comunes y errados donde buscamos ese placer instantáneo? Bueno, la cultura actual te lleva a eso, ¿no? Te lleva a que, por ejemplo, tenés 2 millones de propagandas que te estimulan a que vos consumas.
Y tenés también una industria farmacéutica que te estimula a que yo como médico te dé 15 pastillas. Que si vos tenés un poquito de fiebre, te dé una medicación, te doy la panza, te doy otra, tenés un dolor, te doy otra, y te vas con 10 pastillas. Hay toda una estructura o una cultura mundial a el consumo de todo, desde remedios hasta fast food, hasta lo que vos quieras. Hay mucho consumo, como que esa es la verdadera felicidad. Ese es el punto. Y tú me decís a mí, ¿qué le hace bien al corazón? El bienestar, no la felicidad inmediata. Hay una frase que me gusta mucho en tu libro que decís, nos curamos mejor para enfermarnos más. Tiene que ver con lo que hablamos recién. Fíjate vos, la cardiología de la cual yo vengo, soy parte de todo esto, de la cardiología tradicional, no ha podido resolver el tema de la muerte súbita a mediana edad en varones, sobre todo en varones más que mujeres. A los 50 años de promedio, que es la edad de muerte súbita. ¿Qué quiere decir muerte súbita? Es la muerte no esperada. Es aquel persona, ni siquiera paciente, conocido tuyo, que te acordás de Carlitos, tiene 50 años, ayer se murió. ¿Y cómo resolvimos? No pudimos resolver eso. Ahora, sin embargo, tenemos unos stents fantásticos, operamos sin bomba, tenemos prótesis valvulares percutáneas, marcapasos que falta que ponga, no sé, FM, de todo tenemos. Pero no pudimos avanzar, es decir, nos estamos curando mejor para enfermarnos más. ¿Pero por qué nos enfermamos más? Por la cultura actual. Si vos agarrás esto estoy convencido y lo digo, y yo me hago cargo, agarrás un presapien de que estamos hablando, puede ser también un chimpancé, y lo pones con la medicina actual, pero con la vida que estaba haciendo antes, no tenía sobrepeso, no tenía estrés, no tenía miedo al futuro, comía orgánico. No tenía ningún alimento industrializado, con colorantes, con químicos, con todo lo que quieras, que también tiene que ver con la microbiota y con otro cerebro del corazón, con otro cerebro, además del corazón. Entonces, ponelo ahí con esta medicina actual, sin guerras, sin mortalidad cuando nace de parto, sin infecciones. Y ponelo con la medicina actual, sin el estrés que estamos viviendo. Ese estrés es muy nocivo, Mili, es muy nocivo. Estuve en una charla en un pueblo cercano a 300 kilómetros hablando de cómo vivir 100 años y todo esto que estaba muy de moda. Les pregunté a los 4 cardiólogos que estaban ahí, 4, un pueblo con 80.000 habitantes. ¿Cuántas muertes súbitas vieron ustedes acá? Ninguna. Muy bien. ¿Cuál es la tasa de carne que comen? Un montón. O sea, yo no podía hablar más de la carne, que yo siempre digo comer lo menos carne roja posible. No podía hablar porque es un pueblo muy, muy carnívoro, vive de la carne. Aún así comiendo, no muy bien, con el bajo estrés que tienen, no tienen tránsito, no tienen inseguridad, duermen la siesta, a las 7 de la tarde se juntan todos a hablar las mismas anécdotas de siempre y se ríen. Otra vida. Sí, otra vida. Y no tienen muerte súbita. Empecé ahora a leer mucho también sobre alimentación. Creo que en tu libro mencionás una gran parte de los aditivos, las cosas adictivas, tóxicos y todo que tiene la comida procesada. Y siento que hoy es muy, muy difícil llevar un estilo de vida, no sé, está todo muy al alcance de la mano. Entonces, por ejemplo, vas al supermercado, todas las opciones que te encuentres vas a ser malas. La cultura en sí te lleva a tener este estrés y vivimos en una era donde la productividad es súper premiada, entonces vivimos en ese estrés constante. Después aparecieron las redes sociales y todo, que cada vez estamos como más adictos a distintos estímulos. Entonces, ¿cómo hace uno para levantarse y decir, bueno, dentro de esta cultura, dentro de este mundo que vivo, que tiene todas estas cualidades, ¿cómo llevo yo la mejor vida que puedo? Tomando conciencia. Tomando conciencia. Tomando conciencia, Mili, bajás y lo digo, también me hago cargo de esto, porque no está escrito en ningún lado, por la experiencia de 33 años de cardiólogo, bajás un porcentaje enorme de riesgo de que te pase algo. Tomando conciencia. ¿Cómo tomás conciencia? Con conocimiento. Conocimiento es clave para la toma de conciencia. Yo te digo, ¿te acordás que te hablé de este presapiens? Bueno, este presapiens no tenía sobrepeso y caminaba 10 kilómetros, 5 o 4 para poder conseguir comida. ¿Sí? Y con lo que gastaba de energía para buscar la comida es lo que consumía después. O sea, había un equilibrio interno. No vivía en modo abundancia como vivimos ahora, sino vivía en modo supervivencia. Ok, vos vas al supermercado y traes 3 carritos que tienen 40.000 calorías. ¿Cuántas calorías gastás en llevar el carrito y poner en la heladera? Nada. Entonces tenés una oferta mucho mayor. Yo tomo conciencia de eso. Si yo tomo conciencia y entiendo que necesito el combustible justo, ideal para poder sobrevivir, no voy a tener sobrepeso, que es la gran epidemia del mundo. Occidental, por supuesto. Estamos hablando de siempre Occidente. Es la gran epidemia, el sobrepeso. En Argentina, en Estados Unidos, donde quieras.
tenemos 4, 8 o 9 kilos de más. No te digo la gente que no puede adelgazar por un problema metabólico, que es otra cosa, es otra enfermedad. Te digo la gente que se deja, que deja que su cuerpo engorde porque no hace ejercicio, porque come mal, porque... ¿Cuántas personas tienen panza y tienen grasa periabdominal? La grasa periabdominal es uno de los principales factores inflamatorios porque es un órgano inflamatorio per se que te genera diabetes tipo 2, hipertensión, etc. Entonces, Mili, en vez de tomar 8 pastillas por día, yo quiero convencerte para que vos hagas una dieta o una nutrición consciente, que hagas ejercicio moderado, que bajes de peso, que bajes tu estrés, que medites como quieras, con respiración, con lo que sea, no importa cómo, pero que bajes, que pienses en vos, que hagas foco en vos, que pienses que si no levantas los ojos, creas que es el punto más alto. Entonces no mires a 1 metro, mirá por arriba, volá un poquitito como un dron y mirá todo por arriba y pensá que sos un punto de energía cósmico con conciencia del universo y que si mirás un poco de arriba no sos nada, es nada. El hombre es muy egocéntrico en toda la historia. Ha creído que es el centro del universo, no el centro de nada. Estamos vivos por una línea muy delgada de salud, muy delgada, que se rompe en cualquier momento, y no estamos preparados para eso. Estamos preparados para ser feliz consumiendo, pero no para entender que nuestra vida es muy efímera acá. Si vos entendés y tomás conciencia de eso, vas a decir... Cerrás la heladera y decís, voy a cuidar mi cuerpo porque este envase, la verdad, que es un lujo, que me lo han dado y lo tengo que cuidar, tomando conciencia. Bueno, hay una frase que se relaciona mucho, que la decís en tu libro, que es: el ego sapiens va a terminar destruyendo su planeta en un lento suicidio. Mirá, uno de los autores que más me ha causado un cambio en mi vida, leyéndolo, los autores de libros, es Yuval Harari, con Sapiens. Ah, perfecto. Sapiens, en un momento dado, hay una cosa que es fantástica que dice que el hombre comienza con los pecados capitales a partir de la agricultura y la ganadería. Vos decís, no, al contrario. Ahí comienza el hambre. ¿Por qué? Porque el hombre ahí comienza con esos pecados capitales, con ese ego que sale y ese miedo. El miedo separatista de Annie Marquet, que dice que como yo tengo miedo que vos me quites algo a mí, que vos compitas con mi trabajo, que vos compitas con mi carne que estoy haciendo, o con mi arroz que estoy cultivando, hago el miedo separatista, te alejo, te odio, te saco, te corro, lo que sea, te peleo. Ese miedo, ese miedo separatista que habla Annie Marquet, es el miedo de hace 14.000 años, cuando el hombre no pone alambrados porque no había, pero dice, este terreno es mío, vos sos de otro color, vas a ser esclavo, voy a acopiar arroz, monocultivo, esto es mío, y hasta ahí todo el mundo comía lo que agarrabas y comías. O sea, si tu árbol te lo agarraba otro, ibas a otro porque había otro árbol al lado. Entonces, ahí comienza el ego del hombre, el ego separatista, el miedo, la vanidad, el acopio, la envidia, la ira, todos los 7 pecados capitales comienzan con la agricultura y con la ganadería. Me parece muy interesante la visión que tuvo Harari de eso. Y ahí comienza todo. Fíjate vos, ¿las guerras qué es? ¿Qué guerras? Miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que el otro se quede con mi territorio o poder para yo sacarle al otro. Sí, y la búsqueda insaciable de poder que hablábamos y la recién. búsqueda de poder. Entonces, el problema de la humanidad, y esto es una frase que es muy vieja, es que los sabios están llenos de dudas y los estúpidos están llenos de certezas. Los fanáticos están llenos de certezas y los intelectuales están llenos de dudas. Entonces, fíjate vos que el fanatismo ha hecho de la humanidad un desastre. Mirá donde lo mires. Anda para atrás y cada vez que hubo un desastre humanitario hay un fanático o una idea fanática detrás. Totalmente. Me quiero meter en un tema que son las vibraciones, que están muy a lo largo de todo tu libro, donde hablas un poco de, por ejemplo, la ira, la angustia, la culpa vibran en una frecuencia muy baja y la gratitud vendría a ser una de las más altas. Esto me encantaría que me lo expliques como se lo explicarías a un chico de primer grado, porque tengo varias dudas de esto. Primero, ¿esto es algo que realmente se puede medir? ¿Es un decir? Y sobre todo, ¿qué significa que algo vibre en una frecuencia? ¿Cómo nos afecta a todo? Quiero saber. El último capítulo del libro es muy distinto a todos y habla un poco del macrocosmos al microcosmos. Y ahí está la clave de todo esto que vamos a hablar. Es decir, no hay diversidad, Mili, es todo lo mismo. Pero vamos a ir un poquito para atrás. Hay dos físicas que vos ves. La física clásica, esto es materia, es una madera, y la física cuántica. Y yo me meto un poco con la física cuántica con todo esto. Vamos a ver. ¿Por qué digo que no hay diversidad? Todo el universo está hecho de átomos. ¿Nosotros de qué estamos hechos?
de átomos. Átomos. Los mismos átomos que se tiene el universo, que te puedo decir que son muy poquitos, no son muchos. El Sol es 90 y pico % de hidrógeno. Vos sos en una gran proporción de hidrógeno. Entonces, en gran proporción. Entonces, todo lo mismo. Ese átomo de hidrógeno, vamos a hablar de hidrógeno para que entiendas, tiene un protón y un electrón. Nada más. Entonces, uno puede decir, bueno, la materia está hecha de esto está bien. ¿Y el átomo de qué está hecho? Bueno, ese protón, que es un átomo, ese protón, y ese electrón, que es el hidrógeno, perdón, hay una distancia entre el protón y el electrón que es gigantesca. ¿Y qué hay en el medio? Energía. Nada, energía. Okay. Bueno, entonces si vos me pongo a pensar en vos, Mili está llena, tiene un sistema que está llena de órganos. Y esos órganos están llenos de células. Y las células están llenas de átomos. Y los átomos están llenos de energía. Entonces todo es energía. Desde el punto de vista cuántico, todo es energía. Entonces, si uno se sitúa desde esa postura, todo lo que estás viendo es energía, y la energía que son ondas, y las ondas vibran. Entonces hay un sistema en nuestro cuerpo que está vibrando de una manera y que vos con tu mente lo puedes hacer vibrar de otra. Y eso tiene que ver con conciencia cuántica. Es un tema que, a ver, no es una medicina alternativa, no es una medicina complementaria a la tradicional. No es alternativa, es complementaria. ¿Por qué? Vos creés lo que tu mente cree. Si yo voy a una municipalidad porque tengo un impuesto y me hicieron un juicio del año tanto y estoy enojado y voy con ira y voy con todo, voy de una manera, y si yo cambio mi vibración interna y voy en modo gratitud, y me ha pasado, y digo, no, voy a ver las cosas de otra manera, voy a pensar varias veces, qué bueno que tengo un departamento, a pesar de eso tengo un impuesto que me embargaron porque no pagué, porque me olvidé, qué bueno que tengo esto, qué bueno, y vas de otra manera, y cambia tu armonía y tu comunicación cerebro-corazón, corazón-cerebro. Vas con una frecuencia cardíaca menor, no vas en modo simpático, tenemos el simpático y el parasimpático, no vas con adrenalina andando, no vas con cortisol, no te vas a enojar con la señora que te atiende, que es una empleada pública, le cambias el día a la empleada pública. ¿Y eso qué es en el fondo? En el fondo termina siendo energía. Entonces, eso de mala vibración termina siendo cierto, porque el universo vibra. Hay dos casos que me gustaron mucho del libro, que me hicieron pensar también. El primero es el de una mujer que acaba de enviudar y la invade una tristeza profunda que la lleva a una depresión. La historia de Alberto, la traición. Puede ser que sea la traición. La traición de él, de Alberto, y ella, y claro. Exacto. Sí. Él termina muriendo, ella se deprime totalmente. Y se deja morir. Y le agarra un cáncer, sí. que en el libro decís que el cáncer se lo produjo la tristeza. ¿Esto es así? O sea, ¿uno se puede generar un propio cáncer? Mira, no hay, digamos, axioma en los médicos más claro que el que quiere morir se muere. Vos tenés un paciente respirado y se abandona, por más medicina, por más cosas que le traigas, se va a ir. Se va a morir. En el momento en que el ser humano sufre y decide morirse, se termina yendo. De muchas formas. En el caso de, creo que se llama Ángela, no me acuerdo, el personaje, muere su marido de una muerte súbita y ella, después de 50 años de estar al lado de él, se deja morir. Ahora, no se deja morir que no come más, no. Pero evidentemente libera dentro de su cuerpo una energía distinta, y algún gatillo predisponente, como tenemos todos, órganos débiles que tenemos, al bajar la inmunidad de ese tipo y estar todo el día triste, activa ese gatillo y activó un cáncer. Y se murió en 3 meses y no hubo medicación, ni remedio, ni nada. Y vos la veías que ella realmente se quería ir con él. Y se murió 3 meses. ¿Se puede morir de tristeza? Sí. El miedo te genera un tipo de emoción en tu cuerpo, como te conté, que te genera adrenalina. ¿Y la tristeza qué te genera? La tristeza te genera también una situación en la cual vos no podés cambiar nada y te quedás inmóvil. Si se muere tu marido, tu mujer, y estás muy mal, te quedás en una situación quieta, no te movés, porque no podés cambiar tu entorno, no podés cambiar la situación, te quedás inmóvil. Esa inmovilización también genera cambios en tu cuerpo, en toda tu armonía, y genera que el gatillo, que es el órgano predisponente con el cual vos naciste débil, se dispara ante una emoción negativa, miedo o tristeza. Todos tenemos órganos débiles, una predisposición genética. Mirá a tu papá, mirá a tu mamá, ese es tu espejo. En la Argentina no podemos hacer código genético como se va a hacer en el futuro, como se hace en otros países tan rápido. Es caro además. Pero vas a saber vos, por tu código genético o en el espejo de tus padres, cuál es tu órgano
débil. Y ese órgano débil va a salir cuando tengas una emoción negativa, pero no única, un día, crónica, permanente, estable. ¿Por qué? Porque las emociones negativas hacen que tu cuerpo redireccione la energía hacia esa emoción que estás teniendo. Vamos a ponerlo en un ejemplo que lo pongo en el libro. Suponete que tu cuerpo sea como si fuera un país. Ok. En el país tenés las fuerzas de seguridad, que es la inmunidad. La inmunidad actúa contra un bicho, contra un germen, contra un virus, contra una bacteria, etc. Pero en el caso de que vos estés triste o tengas miedo todo el día, las fuerzas se debilitan para darle la energía a que vos salgas de la depresión o a que vos salgas de ese miedo. Se redirecciona, baja la inmunidad. Al bajar la inmunidad, la tristeza hace que un virus te mate mucho más que si estás fuerte. O sea, tiene mucho que ver tu estado mental, lo que vos estás queriendo. En el libro también, y vos me lo vas a preguntar, ¿qué pasa cuando uno va a cirugía? Ahí va mi otro ejemplo. Que si querés ponemos un poquito de contexto Preguntalo. para la gente que no leyó el libro. Hay un paciente Sí. que estaba... Ramiro. Porque todos son pacientes entrañables. Los nombres son, por cierto, ficticios. Sí, me imaginé. Pero son entrañables, los querés. Yo Total. Sufría escribiéndolos. Y este paciente tiene que hacerse una cirugía que podría determinar su vida y está muy mal predispuesto. No quiere entrar, tiene miedo, tiene pánico, se rehúsa. Y decís que el 50% de la cirugía, Sí. del éxito de la cirugía, iba a depender de cómo él entraba y con qué predisposición. Sí. ¿Es así? Bueno, 50% también lo hago a mi cargo y no está en ningún lado, si yo lo digo de la experiencia mía. Pero si le preguntás a cada uno de los cirujanos cardiovasculares con los que yo trabajé un montón, tuve mucho en quirófano con ellos, le preguntás, te dicen exactamente lo mismo. Cuando el paciente entra negativo, vas a tener un posoperatorio. Cuando el paciente entra positivo, riéndose. Me acuerdo de un cirujano amigo mío, cardiovascular, muy amigo mío, que el otro día hablando de esto me contaba, me acuerdo de un paciente que entró, bypass, te abren el tórax y te ponen el corazón en una bomba, con lo cual te paran el corazón. Fíjate vos cómo entras en una cirugía así. Y él, antes que el anestesista le ponga anestesia, dijo, paren. ¿Puedo decir algo? Antes que la anestesia, para operarlo. El cirujano mayor, que estaba al lado de él, dijo sí. Y dijo, cuando salga de esto, ¿voy a poder tocar la guitarra? Sí, obvio. ¿Por qué? ¿Te gusta? No, pero quiero aprender a tocarla. Y lo anestesiaron. ¿Cuánto tiempo estuvo en recuperación? 4 días estaba en la casa. Impresionante. Y el otro que entra con pánico, con miedo, que entra así, con los puños cerrados, que entra vasocontraído, quiere decir ese miedo, ese pánico transpirado, deshidratado, con el simpático funcionando, redirecciona la energía hacia ese simpático, le quita energía a la inmunidad y por ahí después tiene una mediastinitis, o tiene una complicación, o tiene esto, tiene lo otro. Es clarísimo. Habría que preparar, y esto lo pongo también en el libro, así como te preparan a vos para el parto. Viste que para el parto te preparan y te dicen, respire, y vos llevas tu mente al momento del parto y el día del parto con tu marido al lado, tu novio, quien sea tu pareja, los dos participan del parto y cuando llegan no es tan dramático. Bueno, lo mismo, hay que preparar a la gente cuando hay una cirugía electiva, no de urgencia, pero las selectivas, las programadas son las de mayor proporción en corazón, no son las de urgencia. Prepararlo psicológicamente para que afronte eso, sacando los miedos, las fantasías, para que entienda que si él piensa que le va a ir bien, le va a ir bien, siempre y cuando tenga un cirujano acorde y un centro, por supuesto, acorde, ¿no? Obviamente. ¿Sentís que la medicina tradicional, no sé, sos cardiólogo, me imagino que todo el tiempo estás rodeándote de gente que hace lo mismo que vos, vas a conferencias? ¿Cuánto de esto se acepta en el mundo de la medicina tradicional y cuánto todavía hay mucha duda de incorporar lo que tiene que ver con sentimientos y toda esa cosa que no se puede probar en un dato? Cada vez más, Miri, cada vez más, pero no son muchos, ¿cierto? Y el otro día hablaba con un médico nutricionista muy famoso, por privado, por eso, bueno, sí, lo puedo decir, con Alberto Cornillot, que estaba también comentando el libro y me dijo, Martín, tenés que ser muy valiente viniendo de donde venís a hablar de todo esto. La realidad es que lo estoy viendo en los colegas míos que están muy cerca, un montón de amigos cardiólogos, que cuando leen el libro, la verdad dicen, sí, esto va por acá. Me hizo conmover médicos, cardiólogos. Esto va por acá, es cierto, sí, me acuerdo de este paciente. Y todos te dicen, yo tuve un paciente igual, yo tuve un paciente igual, yo tuve un paciente igual. Lo están viendo. Hay cosas que la medicina tradicional no resuelve. Hay cosas que la cardiología no resuelve.
Entonces, esas cosas pueden ser, por ejemplo, pueden ser las ligadas a la emoción. Con una tormenta perfecta no es lo único. Por ejemplo, en el capítulo 9 hablo de gente que tiene corazón muy sano, tuvo una emoción negativa muy fuerte, tuvo un evento raro pero no se murió. Para que te pase algo, tienen que ocurrir, Mili, condiciones ideales, transitorias y únicas para que ese momento tenga la muerte súbita, que es la tormenta perfecta. Entonces, como la película. Es más, el libro iba a tener el nombre La tormenta perfecta, pero no se lo puse porque iba a aparecer el libro. ¿Qué quiere decir? Una predisposición genética, un mal hábito, un órgano débil, una pulsión negativa, o sea, una emoción negativa. Justo en ese momento ocurre además otra cosa más. Baja el potasio, sube. ¿Hay algo más? Y ocurrió y tuviste una muerte súbita que en otro momento quizás no ibas a tener. Entonces, si vos tomás conciencia de eso, sí me pasa por lo mismo, la palabra conciencia está de moda, pero es clave. Tomar conciencia de esto. Y decís, wow, yo tengo un paciente fanático de River que se murió de muerte súbita cuando River se fue al descenso, 2011. Por supuesto que tenía antecedentes familiares, obviamente. Tenía predisposición, pero hacía mucho calor ese día. Ocurrió la tormenta perfecta. Quizás en otro momento no hubiera pasado y hubiera tenido una enfermedad crónica más grande. El capítulo 1 es como la puerta de entrada a todo, donde yo menciono dos historias, la de Cristian y la de Enrique. Los dos tienen la misma enfermedad, la misma, ateroesclerosis coronaria. Uno está lleno de placas, lleno, tiene 1 millón de placas de ateroma, ya no, son incontables, y vivió 80 y pico de años. El otro tiene 50 años, y tiene una placa de ateroma, 2, y vivió 50 años. ¿Por qué este vivió 88 años y este vivió 50? Bueno, esto los cardiólogos no tenemos una explicación y generalmente hablamos por nuestro ego de lo que sabemos. Nuestro ego nos hace decir todo lo que sabemos, pero no decimos esto no lo sabemos. Bueno, solo que digamos esto no lo sabemos. Busquemos una respuesta. ¿Puede ser la emoción? Sí, puede ser la emoción. Y es una de las cosas que, si bien es incomprobable científicamente, porque es muy difícil de comprobar con un trabajo contra placebo, diseñado, como los que uno quiere leer, pero sí en la observación de la experiencia, de tu práctica, te das cuenta. Por ejemplo, hablas mucho de que lo más importante para evitar este tipo de cosas es tener un equilibrio entre corazón, mente y espíritu. Sí. Si es que lo encontraste, ¿cómo lo encontrás o qué tips nos puedes dar? El corazón holístico. Sí, exacto. El corazón holístico, que es el corazón inmerso en un sistema, igual mente, cuerpo y espíritu están en uno. Porque en el fondo, como te decía, el corazón no está aislado, no es lo hemos tratado durante años, los últimos 50 años, con la nueva tecnología que yo uso todos los días, y estoy orgulloso de usarla, lo hemos visto con el corazón aislado, ¿no? Entonces vos curás el corazón. No. El corazón está inmerso en un sistema en el cual tenés que tener un equilibrio corazón, mente, intestino y el resto de los sistemas, porque están todos en comunicación. El cerebro se comunica por la vía que se llama parasimpática simpática, por la vía autonómica con todo el cuerpo. Ahora, ¿el cuerpo se comunica con el cerebro? Sí. El intestino sí, y el corazón. El corazón es el que más biodatos le envía. Entonces hay una autopista cerebro-corazón, corazón-cerebro. Si vos estás en armonía con el corazón, en modo gratitud, el mensaje que le vas a dar al cerebro es que estás tranquilo, estás bien. Y el cerebro te va a mandar a vos un mensaje de lo mismo. Están en constante, permanentemente pasándose datos. El pulso es un dato. La onda de pulso es un dato. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es un dato. El campo electromagnético del corazón es 5.000 veces más potente que el del cerebro. Es el gran oscilador del cuerpo, es el que marca el pulso. El pulso le marca el tiempo al cerebro. A su vez el cerebro le manda todos los datos. El control lo tiene el cerebro, sin dudas. Pero el corazón está mandando datos permanentemente. Si el corazón está en armonía, porque yo estoy contento con vos, yo te estoy agradeciendo esta entrevista, estoy feliz de estar acá por eso, porque te agradezco, estoy en modo gratitud. En estos momentos hay una armonía corazón-cerebro, cerebro-corazón. Si yo estoy ahora enojado con vos, ¿por qué? Porque me hiciste una pregunta que no me gustó, porque me hicieron esperar 6 horas y me dieron mucho café y estoy excitado, y vengo nervioso, y no estoy en armonía, corazón, cerebro, cerebro, corazón. Vos estás en estos momentos recibiendo que yo estoy en armonía, seguramente, y en modo gratitud, y veo las cosas de otra manera. Entonces mi corazón está en modo parasimpático. Te lo voy a poner en otro ejemplo. Vamos a poner un gato. El gato, cuando ve un perro, sube el árbol en centésima de segundo y se salva, ¿sí? Ok, ¿y el resto del día qué hace?
Nada. Está en modo parasimpático. Está todo el día durmiendo. Está durmiendo, te mira, te pide caricias. Modo parasimpático. Entonces, el gato cuando termina el día, su estrés va a decir, estuve 2% estresado y 98% en modo parasimpático tranquilo. ¿Nosotros cómo estamos? Al revés. Al revés. Y cuando no estoy en modo gratitud, no estoy en modo en sintonía, estoy en modo simpático. Enojado con vos, enojado con el Señor, enojado con el del tránsito, con el me quiso el auto, con el semáforo que no sale, todo el día enojado. Es ¿Y cómo terrible. haces esto tomando conciencia? Si tuviera que decir alguna de las cosas que rescaté de tu libro, y creo que también son las que un poco sabemos de cómo llevar una buena vida, tiene que ver con hacer deporte. 100%. De hecho, hay un capítulo de que a los pacientes que les sacan el deporte es fatal, y me Fatal. sentí muy Se identificada. ponen peor, se deprimen más por Total. el deporte. ¿Sí? El deporte, una buena alimentación, Sí. gratitud, o sea, meditación, Sí. sobre todo. Como quieras, sí. Creo que la meditación es la que menos hablamos, porque una buena alimentación y deporte es lo que nos vienen recomendando hace años, pero en la meditación no hay tanto enfoque puesto en eso. Pero está viniendo una gran corriente de eso, que en realidad no es nuevo, porque es ancestral. O sea, muchas de las cosas que estamos hablando puedes buscarla en la medicina china, en la medicina inca, en cualquier lado, porque en el fondo el hombre no cambió tanto, lo cambió en la cultura, la genética es la misma. ¿Me estabas preguntando algo que era? No, era eso, y meditación. si podríamos sumar algo Sí. más, ¿no? Es decir, bueno, yo Sí. quiero hacer un cambio en mi vida, voy a enfocarme en las cosas que tengo a mi alcance, intentar cuidar mi alimentación, moverme Y meditación. y meditación. ¿Hay algo más que Sí, pueda sumar? La meditación demostró, y esto está científicamente comprobado, que baja la presión arterial. Si baja la presión arterial, tu corazón sufre menos, ya está. Baja la presión y te armoniza, y armoniza el corazón, cerebro, corazón. Es la mejor forma de bajar el estrés. Yo soy muy inquieto, Mili, muy inquieto. Cerebralmente muy inquieto. Me cuesta meditar, pero lo hago. Porque me cuesta, como que te cuesta ir al gimnasio, pero lo haces. Porque te hace bien. Y no necesitas 2 horas ni ser un gurú del Tíbet para esto, ni irte al Tíbet a hacerlo. Son 15 minutos por día, 10 minutos por día, que pensás solamente en tu respiración. Vamos a lo más básico. Hay muchísimas meditaciones muy complicadas. Vamos a lo básico. Pensar en tu respiración. Si yo pienso que inspiro, aguanto un poquito y expiro, y me concentro en mi respiración, hago foco en mi interior. Y ahí bajaste el estrés, bajaste la respiración, bajaste el simpático y entraste en parasimpático. Cuando vos te vas a dormir, si no estás en parasimpático, no te dormís. Si cuando vas a dormir pensás que el dólar subió y que tenés que pagar la hipoteca, no te dormís. Para dormir tenés que estar en parasimpático. Entonces, esa relajación la conseguís con meditación. Y hay algo muy loco de esto que siento que también a veces hasta te puede cambiar tus ideas. Por ejemplo, yo tengo una discusión acá en el trabajo, tengo una discusión, no sé, vamos a decir con mi hermana que trabajamos juntas. Y yo en mi cabeza en ese momento que estoy teniendo la discusión siento que tengo completa Ira. razón. Sí, pero tenés un poco de ira también. Ira, pero y sobre todo me justifico y por ahí voy, salgo y hago una hora de deporte o medito un poco y la misma situación que hace una hora veía de cierta manera la puedo ver desde otra perspectiva. Hay algo que cambia todo. Como... Bueno, una de las cosas que más baja el cortisol, que es la hormona del estrés, el cortisol es bueno también, ¿eh? Y nos ayudó a llegar al siglo XXI vivos, como especie. Pero que baja el cortisol permanentemente, continuamente alto, es el ejercicio. Es la droga fisiológica que más rápido te baja el cortisol, porque esa glucemia que tenés dando vuelta y demás baja rápidamente. Entonces, el ejercicio moderado, Mili, y constante es el mejor método antiinflamatorio que tenés en el cuerpo para bajar toda la inflamación crónica sistémica y esa alerta que tenés permanente. Por eso es tan importante moverse. Vos estás quieta todo el día, quieta, frente a una computadora, estresada, toda esa tensión se te acumula en el cuerpo y genera inflamación. No la liberás, inflamación, se potencia. Y ahí estalla algún órgano, o te sentís mal, o no estás bien, o estás con dolor de cabeza, o te duele la espalda, o te duele esto, o te duele lo otro, o te duele cualquier cosa en tu cuerpo. Si vos haces un ejercicio moderado y constante, 150 minutos a 300 minutos semanales, 3 veces por semana, 4 veces por semana, 1 hora por día, te cambia toda la fisiología del cuerpo. No hay órgano que no se mejore con el ejercicio moderado y constante. Disminuye un 30% la mortalidad cardiovascular el ejercicio moderado y constante. 50 veces menos la chance de infarto. 7 veces menos la chance de muerte súbita. Eso está demostrado. Decime qué pastilla, y lo pongo a todo el Congreso Mundial de Cardiología, ¿qué pastilla me disminuye un 30% la mortalidad con el ejercicio? En prevención primaria, es decir, en la población general.
30% no se encontró una que llegue a ese porcentaje gigantesco. Es más, lo que hoy está bien, mañana está mal. Como el huevo, que ya antes estaba bien, era comer, está bien. Bueno, con la pastilla es lo mismo. Yo en 33 años de cardiología he pasado por remedios que te hacían bien y que te hacen mal. Wow. Y te he dado remedios porque lo indicaba la industria que había que darlos y sacártelo no porque te hace mal. ¿Cuántas veces pasó entonces? El ejercicio no. El ejercicio nacimos para movernos. Dexler dice, que lo voy a sacar a otro lado también, dice que si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Si no te moves permanentemente, mentalmente y físicamente, en un punto te estás muriendo. Me encantó esa definición. Te voy a hacer la última pregunta, que es la última que le hago a todos los invitados, y que es vos, Martín, en tu trayectoria, en tu vida personal, si querés, si me tuvieras que decir una cosa que aprendiste del ser humano, la más importante tal vez para vos. La más importante, así que me sale rápidamente, es ponerme en el lugar del otro. En el momento que te pones en el lugar del otro, primero tenés una comunicación energética muy grande con el paciente, lo entendés, hay que tener tiempo para esto, y hay un proceso en el cual vos te compenetrás con él, con el paciente, con la persona, con quien sea, y llegás al punto exacto en donde quizás por qué le está pasando lo que está pasando, por qué tiene la enfermedad que tiene, por qué sufre como está sufriendo. Esa empatía, creo que te diría que en 33 años de cardiólogo es lo que más aprendí y rescato. Y a esta edad tengo la posibilidad de hacerlo porque puedo hacer y puedo mirar al paciente con tiempo y ponerme en su lugar. Gracias, Martín. Un placer enorme esta charla y creo que le va a servir a mucha de la gente que la escucha. Mili, a tus órdenes. Gracias por todo. Gracias.